¿Cuál es la verdadera situación de su esposa e hijos en México? Le pregunto. ¿Cómo viven? ¿De qué viven? Responde Pedro Castillo. Su estatus de asilo les permite trabajar y sobrevivir. Quinta pregunta. Señor presidente, ¿es cierto que para hacer sus días más llevaderos mantiene una pequeña huerta con productos que usted mismo siembra y cosecha? ¿Cuáles son? ¿Usted mismo se prepara sus alimentos? Responde Pedro Castillo. Es un jardín pequeño donde la siembra no requiere dinero ni herramientas. Mi alimento diario es un menú común y corriente, a veces comprado al precio de 10 soles, que me lo traen mis familiares por turnos. Hasta aquí veremos. Háblenos de los motivos que lo llevan a usted a estar detenido. ¿Se arrepiente de haber querido disolver el Congreso y romper el orden democrático? ¿Por qué lo hizo exactamente? Y esta es la respuesta de Pedro Castillo. No hay ningún motivo para estar detenido. Los motivos lo inventan los jueces, que responden a un sistema arbitrario, politizado, corrupto y perverso. El que yo haya expresado la idea de disolver el Congreso obstruccionista, que no dejaba gobernar ni avanzar al país, no es motivo para tenerme preso, pues ni el Congreso ni ninguna institución pública cerró nunca ni dejó de funcionar. Clarito lo que dice. Todo. Y esta que le hice al señor presidente, al expresidente Pedro Castillo fue: ¿quién lo convenció, señor presidente, de anunciar en cadena nacional a plena luz del día y sin contar con respaldo alguno? ¿O acaso lo tenía y lo traicionaron? ¿Lo sabía la Fuerza Armada? ¿Quién le hizo creer que bastaba la proclama para que los demás siguieran sus órdenes? Pedro Castillo me responde lo siguiente: nadie me convenció ni actuó conmigo. Tengo una versión. La octava pregunta. Señor expresidente Pedro Castillo, el exministro Alejandro Salas narra que lo convocaron a Palacio de Gobierno, pero no lo dejaron ingresar a su despacho, mientras usted enviaba su mensaje a la nación. Añade que cuando terminó la transmisión, él, Alejandro Salas, le increpa a usted por interrumpir el orden democrático. ¿Es cierto este episodio? Y Pedro Castillo responde muy claramente: no respondo a los felones. Le pregunta: ¿quién fue la persona que redactó el texto que usted leyó a todo el país, anunciando la disolución del Congreso de la República y la intervención en el Poder Judicial y la Fiscalía? Confirme usted si fue el texto del doctor Aníbal Torres o si al menos lo había revisado él. El presidente Pedro Castillo me responde: un texto tan simple y corto, sin efecto final, no necesitó ninguna preparación. Con esto, ¿fue presionado o chantajeado para dar el golpe de Estado? ¿O le hicieron beber algo que lo imposibilitó de estar en sus 5 sentidos, como lo planteó uno de sus primeros abogados? De ser el caso, ¿quién fue? ¿Por qué? Y Pedro Castillo dice: esa pregunta no merece ser contestada. Si alguien lo dijo, pregúntele usted al que tuvo tal imaginación. ¿Tú te acuerdas cuál de sus al expresidente Pedro Castillo? El tiempo que usted nos gobernó, el Perú tuvo un severo retroceso económico y social, al extremo que cifras oficiales hablan de que hemos retrocedido casi 25 años y para que nos recuperemos van a pasar 10 años más para estar como estuvimos hace 2 años. ¿Es consciente del daño ocasionado a los peruanos? Y Pedro Castillo me responde: la solidez económica que vive el país hace décadas no sería posible si hubiera existido un retroceso ni de 2 años, ni mucho menos de 25 años. Ese desprestigio lo ha difundido la clase política corrupta y oligárquica, que no perdonó que un hombre del campo, humilde y honesto, gobierne la nación y la conduzca a la justicia sobre una igualdad social que combata la discriminación y la pobreza. Que hice al presidente Pedro Castillo: ¿qué le parece el gobierno de su vicepresidenta, Dina Boluarte? ¿Se siente traicionado por ella? Ojo con esta respuesta.
Esa respuesta la tienen los 34 millones de peruanos. Pregúnteles a ellos. Haga una encuesta para que ellos respondan si consideran a la señora Dina una traidora o asesina. Y se abusó de su poder para cegar la vida de humildes peruanos que salieron a defender la democracia oponiéndose a su gobierno y a mi encarcelamiento. Y te pregunta que le hacemos al presidente Castillo. ¿Cómo ve la situación del prófugo Vladimir Cerrón? ¿Alguna vez creyó que de verdad sería el mayordomo de Palacio? A mí no me compete pronunciarme, dice el expresidente, sobre la situación del doctor Vladimir Cerrón. Y en Palacio nunca tuve mayordomos ni lacayos. Jamás me sentí un rey o un monarca. Ni me vestí con galas o joyas. Mi origen fue humilde y nunca me cegó el poder ni sus riquezas. Cuando la pregunta que se le hace al expresidente es, ¿cómo va su situación legal? Usted hasta el momento ha tenido 26 abogados. El doctor William Paco Castillo Dávila es el actual y está buscando su liberación. ¿Será el último? Y la respuesta que me da el expresidente es la siguiente. El doctor William Paco Castillo Dávila es un profesional a carta cabal y es mi consejero y vocero legal. El gran número de abogados se debe a que todos son gratuitos y ejercen la defensa ad honorem, pues no tengo recursos para pagarles. Yo confío en el doctor William Paco Castillo Dávila. Está en poder. Siguiente pregunta. ¿Usted puede ser sentenciado a 35 años de cárcel? ¿Le atemoriza morir en prisión y no ver más a su familia? Y el presidente me responde, me atemoriza que el abuso del poder, la oligarquía y la corrupción que reina en el Perú termine consumándose y que la justicia sirva a los intereses y que los jueces y fiscales utilicen la privación de la libertad como una constante para someter al poder político y a los gobernantes cuando estos no responden al sistema, como es mi caso, que soy un preso político solo porque no me sometí al arbitrio de un congreso de ampones. Usted ya se ha inscrito en un partido político. ¿Cuál es la intención? ¿Piensa postular realmente? Confío en que el partido político, dice Pedro Castillo, todo con el pueblo, triunfará y que ejerceré todos los derechos políticos que la ley me permite y que de hacerlo volveré a ganar, porque el pueblo peruano ya no está compuesto de carneros. El pueblo cada vez más es consciente de la criminalización de la política en el Perú y que es la clase dominante y oligárquica que dirige desde hace siglos la República Peruana, lo que no permite que se cierre la enorme brecha entre la riqueza y la pobreza. Minar, señor presidente, ¿ha tenido oportunidad de conversar con el expresidente Alejandro Toledo? ¿Cómo lo ve? ¿De qué dialogan? ¿A qué se dedica él? ¿Le acompañan sus tareas de producir la pequeña huerta que usted tiene? Y la respuesta del expresidente es, permanecemos en la misma prisión, pero nuestras ideologías no se juntan. Y la última pregunta. Señor presidente Pedro Castillo, las cámaras de ATV+, de ATV y del Grupo Albavisú de Exposición, diríjase usted a la nación, explique lo que hizo, el porqué y dele al país una real posición suya de su gobierno y ahora de su prisión. Y Pedro Castillo me responde lo siguiente. Y manda este mensaje a la nación, a todo el pueblo peruano. Y Pedro Castillo se despide diciendo esto. Amado pueblo peruano, desde mi injusta y abusiva prisión, quiero decirles que los llevo en mi corazón con el agradecimiento de haberme permitido dirigir su destino. No soy corrupto, nunca lo he sido. Provengo de un hogar honesto y humilde y sigo tan pobre y humilde como cuando ingresé a la política. Mi único delito real, si lo hubiera, ha sido el haber deseado para mi país disminuir la pobreza y la miseria de mi pueblo y el de haber osado enfrentarme a un congreso de ampones. Pero confío en ti, mi pueblo, porque solo en tu esencia está el de poder resurgir en libertad para volver a dirigir tus destinos.